Era un martes cuando todo se vino abajo. Nuestra casa se sentía más fría de lo habitual, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Podía sentir la tensión en el aire, esa extraña pesadez que se aferraba a las paredes, como si la casa misma supiera lo que estaba a punto de suceder. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina, mirando mi café mientras ella entraba, con el rostro inexpresivo, una mirada que conocía muy bien. Lisa, mi esposa, siempre había sido alguien que ocultaba bien sus emociones, pero hoy algo era diferente. Su mirada no se encontró con la mía mientras se sentaba, y no hubo ninguna sonrisa habitual, ningún intento de aligerar el momento con una pequeña charla. Fue el silencio lo primero que golpeó, más fuerte que cualquier palabra. Ella habló primero, con voz fría, distante, como si estuviera leyendo un guión. «Ya no puedo hacer esto», dijo. Las palabras no se registraron al principio. Mi mente todavía estaba procesando el hecho de que ella estaba sentada frente a mí, mirándome como si fuera un extraño, como si no fuera el hombre con el que había prometido pasar el resto de su vida. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque podía sentir la tormenta acercándose dentro de mí. Se acercaba, y sabía que no estaba preparada para ello. «Ya terminé de fingir», dijo, y sus ojos finalmente se encontraron con los míos. «Ya terminé de fingir que te amo. Estoy enamorado de otra persona». Las palabras aterrizaron con una fuerza que golpeó mi pecho como un puñetazo. Sentí que el aliento abandonaba mi cuerpo. Era como si el suelo debajo de mí hubiera desaparecido, dejándome suspendido en el aire. Mi mente pasó por 1000 emociones a la vez: ira, incredulidad, traición. Pero había una cosa que no iba a dejar escapar: mi compostura. No estaba dispuesta a darle la satisfacción de verme destrozado. «¿Estás enamorado de alguien más?», repetí, mi voz tranquila pero controlada. Ella asintió, un gesto pequeño, casi imperceptible, como si esto fuera algo con lo que ya hubiera llegado a un acuerdo. «Sí, lo he estado viendo durante meses. Comenzó como una aventura, pero ahora es más que eso». El silencio que siguió pareció una eternidad. El peso de sus palabras flotaba entre nosotros, espeso y asfixiante. No sabía si gritar, derrumbarme o reírme, pero no hice nada de eso. En cambio, me quedé en silencio, viéndola destruir todo lo que teníamos, y todo lo que pude pensar fue: ¿por qué ahora? Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo se prolongaba dolorosamente mientras luchaba por mantener mis emociones bajo control. Mis pensamientos volvieron a los años que habíamos pasado juntos, las vacaciones, las noches tranquilas que pasamos en el sofá, los planes que hicimos para el futuro. Ahora todo aquello parecía una broma cruel. «Quiero el divorcio», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No creo que quede nada aquí para ninguno de nosotros». No respondí de inmediato. ¿Qué podría decir? Todo lo que acababa de poner sobre la mesa parecía una traición que no podía comprender. Pero no iba a ponérselo fácil. No ahora, no después de todo. «¿Divorcio?», repetí. La palabra sabía amarga en mi boca. «¿Crees que puedes marcharte así?». Ella asintió y nuevamente sus ojos no se encontraron con los míos. Ahora, había un destello de culpa allí, pero desapareció demasiado rápido para que pudiera aferrarme a él. Pude ver que ella esperaba algún tipo de arrebato emocional, tal vez incluso una súplica, pero había aprendido lo suficiente a lo largo de los años como para no darle ese poder. «No, esta vez las cosas iban a ser diferentes. No mereces ni un centavo de mi parte», dije finalmente, con voz baja, peligrosa incluso en su calma. No estaba seguro si ella esperaba esto. Ella miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos, como si las palabras le dolieran más de lo que deberían. «¿Disculpe?», preguntó. Su tono rayaba en incredulidad. «¿Qué quieres decir con que vas a dejarme irme sin nada?». «Estoy contratando a mejor abogado», le dije, las palabras llenas de finalidad. «Te irás con las manos vacías. Sin casa, sin dinero. ¿Querías divorciarte? Bien, pero no recibirás ni un centavo de mi parte». Se puso de pie. Su silla chirrió bruscamente contra el suelo y el sonido atravesó la tensión que se había ido acumulando. «No puedes hacer esto», ella escupió. «No puedes simplemente dejarme sin nada». «Oh, pero puedo», dije, sin dejar de mirarla a los ojos. «Me aseguraré de que te arrepientas de haber salido de este matrimonio». Ella dio un paso atrás, visiblemente conmocionada por la frialdad de mi tono, pero no había terminado. «Todavía no. Me aseguraré de que el abogado te presente como un tramposo. Me aseguraré de que sepan sobre tu aventura, tu traición.
No te irás de aquí con nada. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron como un ciervo atrapado por los faros. Por un momento, vi el miedo en sus ojos, el miedo a quedar expuesta, a perder todo lo que pensaba que podía alejarse sin consecuencias. No harías eso, dijo, con la voz temblorosa. Ya lo hice, respondí, levantándome y caminando hacia la puerta. ¿Pensaste que podrías alejarte de mí sin enfrentar las consecuencias? Piénsalo de nuevo. Las siguientes semanas fueron borrosas. Me dediqué a prepararme para el divorcio. Contraté al abogado más despiadado que pude encontrar, alguien que no respetaba las reglas, alguien que la haría arrepentirse de cada decisión. No teníamos hijos, lo que facilitaba las cosas, pero no iba a dejarla salir del apuro. No, ella iba a pagar por lo que hizo. Lisa intentó llamarme, intentó reunirnos y hablar sobre las cosas, pero la ignoré. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no habría vuelta atrás. En la sala del tribunal, ella me miró con una mezcla de ira y confusión en su rostro. Ella no entendía cómo había puesto todo en su contra tan rápidamente. El abogado que había contratado destrozó su defensa, sacando a relucir cada detalle de su aventura, cada mentira que me dijo, cada momento en el que pensó que podría salirse con la suya. Al final, me quedé con todo, nuestra casa, los ahorros e incluso un acuerdo considerable a mi favor. Se fue sin nada, ni un solo centavo. Su vergüenza, su culpa y la destrucción de todo lo que le habíamos dejado era lo único que tenía que cargar. Ella nunca volvió a disculparse. Ella nunca trató de explicar. Y al final no necesitaba nada de eso. Si lo que necesitaba era un cierre, lo conseguí. No recuperé a la mujer que creía conocer. No obtuve la vida que pensé que habíamos construido. Pero tengo algo mejor. Obtuve control, obtuve poder y, sobre todo, tuve la satisfacción de saber que ella nunca olvidaría lo mal que había calculado. Los meses que siguieron al divorcio fueron extraños, casi surrealistas. Mi vida había pasado de una tranquila normalidad a algo parecido a una zona de guerra. Aunque había librado esta batalla con la tranquila precisión de un jugador de ajedrez, la ira y la angustia todavía estaban ahí, acechando bajo la superficie. Pero ya no me consumía. En cambio, se había transformado en algo que podía controlar. Me lancé al trabajo y a las cosas que alguna vez había dejado en un segundo plano. Por primera vez en años, sentí una sensación de libertad que no me había dado cuenta de que me estaba perdiendo. Mis amigos notaron el cambio. Decían que parecía más ligera, más cómoda. Me reí más. Pasé más tiempo al aire libre e incluso cogí pasatiempos que no había practicado en años. Sentí como si estuviera redescubriendo quién era yo sin el peso de su presencia en mi vida. Pero incluso con todo el progreso que estaba logrando, siempre existía esa pregunta persistente. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué la había llevado a traicionarme? Sabía que la aventura no se trataba solo de amor. Se trataba de algo más profundo, algo no resuelto dentro de ella. Pero por mucho que intenté comprenderla, la verdad seguía siendo esquiva. Fue meses después cuando la volví a ver, y no era para nada lo que esperaba. Era jueves por la noche y acababa de concluir una reunión en la oficina. Estaba caminando hacia mi auto cuando la vi parada al otro lado de la calle, afuera de un café. Ella no me había visto todavía, pero yo la había visto. Su rostro, enmarcado por el suave resplandor de las farolas, era una mezcla de incertidumbre y algo más que no lograba identificar. Se veía diferente, pero había un borde de vulnerabilidad en ella que no había notado antes. La mujer que se había ido sin nada ahora cargaba con su propio peso, algo que podía ver por la forma en que se comportaba. Me quedé congelada por un momento, debatiendo si debía acercarme. Una parte de mí quería dar la vuelta, seguir caminando y dejar el pasado donde pertenecía. Pero algo más tiraba de mí, algo más profundo me empujaba hacia ella. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez fue la oportunidad de volver a verla cara a cara, de comprender finalmente lo que había estado pasando por su mente todos esos meses atrás. En contra de mi buen juicio, crucé la calle. Ella me vio acercarme e inmediatamente se puso rígida. Sus ojos se abrieron con lo que parecía sorpresa y tal vez incluso culpa. Era casi como si no estuviera segura de tener derecho a mirarme, como si verme le recordara todo lo que había perdido. «Oye», dije con voz casual, aunque podía sentir el peso del momento presionándonos a ambos. «Oye», respondió suavemente, su voz más tranquila de lo que recordaba. Hubo una vacilación en su tono, la brecha en la confianza que solía usar como una armadura. Nos quedamos allí por un largo momento. Ninguno de los dos sabía qué decir. Podía sentir el peso del silencio, denso por todas las palabras no dichas entre nosotros.
Finalmente, habló de nuevo. Esta vez su voz se quebró un poco. Solo quería decirte que lo siento por todo, por cómo te lastimé. No estaba seguro de si realmente lo decía en serio o si era solo la culpa la que la estaba alcanzando, pero escuché la sinceridad en sus palabras. No respondí de inmediato. ¿Qué podría decir? Ya había superado la necesidad de cerrar, pero escucharla admitirlo, admitir que había cometido un error, me pareció una extraña especie de victoria, no para mí, sino para ella. ¿Lo sientes? Pregunté, mi tono mesurado, casi indiferente. ¿Para qué exactamente? Ella se estremeció ante la pregunta y bajó los ojos al suelo. Por un momento, pude ver que no estaba preparada para la dureza de mi voz, pero no pude evitarlo. Después de todo lo que me había hecho pasar, no iba a ponérselo fácil para que ahora se presentara como la víctima. Por todo, repitió, mirándome a los ojos. Por las mentiras, por pensar que podía alejarme de ti, de lo que teníamos. Fui egoísta. No pensé en lo mucho que estaba destruyendo. Asentí, asimilando sus palabras, pero todavía quedaba esa pregunta persistente que me había perseguido todo este tiempo. ¿Por qué? Todavía no lo entiendo. Dije después de todo lo que construimos juntos. ¿Cómo pudiste tirarlo todo por la borda por alguna aventura? Su rostro se oscureció ligeramente y sus labios se apretaron formando una fina línea. Ya ni siquiera lo sé, confesó. Su voz apenas era más que un susurro. No era solo él, era yo también. Estaba perdida, buscando algo que no podía encontrar en mí mismo, y pensé que podía llenar ese vacío con otra persona. Pero me equivoqué. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Su confesión fue más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, no la vi como la mujer que me había traicionado, sino como alguien tan destrozado y perdido como yo. No era una excusa por lo que había hecho, pero era una explicación, una que no había estado lista para escuchar hasta ahora. ¿Y ahora qué? Pregunté, mi voz más tranquila esta vez. No quería parecer fría, pero tampoco podía dejar atrás el pasado tan fácilmente. No lo sé, admitió, sus ojos buscando los míos en busca de alguna señal de perdón. Solo quería que supieras que lo siento. Desearía poder retractarme. No espero que me perdones, pero necesitaba decirlo. Nos quedamos allí un largo rato, mientras el ruido de la ciudad se perdía en el fondo. La miré de verdad y me di cuenta de algo. Ya no se trataba de venganza, ni siquiera se trataba de ella. Se trataba de mí, de dejar ir los últimos restos de lo que había sido. Y en ese momento supe que lo había hecho. Asentí lentamente. Me alegro de que seas el dueño, pero no creas ni por un segundo que voy a olvidar lo que hiciste. Esto no cambia nada. Lo sé, dijo en voz baja, y no espero que lo sea. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé. No necesitaba decir más. No necesitaba explicar cuánto había sufrido ni cómo había reconstruido mi vida. Lo que importaba era que lo había hecho y que ya no estaba obligado por sus acciones. No miré hacia atrás y, mientras caminaba hacia la noche, me sentí más ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. No hubo victoria en este encuentro, ni gran momento de cierre, pero sí paz. La paz que vino al saber que había enfrentado el pasado, enfrentado la traición y emergido más fuerte, con más control que nunca. Al final, me di cuenta de algo que me había llevado meses comprender. No necesitaba sus disculpas ni su aprobación. Lo que necesitaba era seguir adelante, dejándola atrás a ella y a todo lo que había hecho. Porque algunas batallas, por mucho que duren, solo se ganan cuando te alejas de ellas.